Vamos a platicar de este y otras noticias que han marcado la semana con Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Oye, semana movidita en la información. Empezamos con la historia esta del fin de semana de la playera de Tom Brady robada y luego a la mitad de la semana el ataque en Londres. ¿Cómo has visto? Porque además platicábamos antes de empezar el programa, tú decías, aunque no parezca, hay puentes entre estas historias. Bueno, Mar, a mí me gustaría encontrar dónde hay un denominador común en estas cosas que aparentemente son pues tan diferentes y están tan distantes y son tan diversas y no lo son tanto. Porque tienen que ver con el origen del mal, sí, para usar esa palabra que tanto le gustaba a los republicanos de la era pre-Trump, ¿no? El eje del mal. Mira, hay en el discurso que ahora más nos preocupa a los mexicanos, que es el que promueve el presidente de los Estados Unidos, hay una confusión. Se ha pretendido construir como sinónimo extranjero, inmigrante, delincuente y terrorista. Abiertamente se ha intentado hacer esto. Nada más doy un dato para quien no se acuerde. Bueno, la agencia que él anuncia para perseguir delitos cometidos por migrantes, como por indocumentados, como si fuera una especie amenazante para el pueblo estadounidense. Como si fuera un requisito o una condición, ¿no? De una formulación para llegar hasta una estrategia. O sea, la estrategia del terrorismo es infiltrar a un país con inmigrantes indeseables que son ladrones, rapists, violadores, asaltantes sexuales o asaltantes de cualquier... Bueno, el caso de la playera o el jersey o la camiseta o como se llame el trapo ese que traía puesto un jugador de fútbol americano, que se convierte en una reliquia deseable por los coleccionistas fanáticos de ese deporte, que son muchos en Estados Unidos y en algunas partes de América Latina, en Europa ni el caso les hace, ¿no? Pero bueno, eso confirma de alguna manera parte del discurso del odio, ejemplifica y le permite a Trump decir, ya ven como yo siempre tengo razón. He aquí un caso. Y no se trata de un agricultor o de un campesino mojado que se brinca y que se pasa por el río y que viene aquí a la pizca del tomate. No, se trata de un hombre de la élite del periodismo mexicano, director o exdirector, da lo mismo, de un periódico de circulación muy amplia, de tradición, un periódico de muchos años, y eso le ayuda al discurso de la xenofobia. Sí, aunque no lo utilizara, pero queda ahí la historia. No lo está utilizando más que por debajo, por las redes y por otras. Hay muchas formas de infiltrar opiniones y de infiltrar información y de dejar constancia de que una idea ha adquirido vigencia. Así es. El extranjero que viene a robarnos. Aquí hay una muestra de que a eso viene. Y se aprovechan de que nosotros abrimos las puertas hasta para una cobertura informativa y eso nos obliga a ser más cuidadosos, más cautelosos y a confirmar nuestros temores. La confirmación de este temor no ocurre en un hecho realmente grave como el del puente de Westminster, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa en Inglaterra? ¿Y qué es lo que pasa en otros muchos países europeos? Que el terrorismo es un fenómeno endógeno y endogámico. Claro. No se necesita que llegue alguien de Libia o que llegue alguien de Yemen o que se mueva desde Siria. Una cosa es el refugiado de guerra, como los sirios, y otra cosa es el emigrante económico, y otra el emigrante cultural. Y otro es el que vive ahí y nació ahí. Y otro es un señor que decidió un día ya no llamarse Adrian Russell, sino que dijo, yo ahora soy Khalid Massoud, y un día me vuelvo loco, o ya me había yo vuelto loco desde antes, pero un día mi locura produce la detonación violenta
y aviento, como en Alemania, aviento un automóvil o un camión o un transporte contra la gente y los arroyo y los mato. Claro, pero es que déjeme insistir en esto que nos está contando con Rafael, porque usted va a ver en las noticias el nombre del atacante, sí, pero ese es el nombre que él adopta después. Si nos puede repetir. Es como mira, un día un señor, al cual yo conocí hace muchos años, decidió que él ya no se iba a llamar Cassius Clay, porque ese era el nombre del amo de los esclavos negros de la familia a la que él pertenecía, de donde él venía. Y se convirtió en Mohamed. Yo ya me llamo ahora Mohamed Ali. Ajá. Bueno, pues este señor se llamaba Adrian Russell. Nació en Inglaterra. Nació en Kent. Ajá. Bueno, no puede ser más inglés, ¿no? Y un día decidió que abrazaba otra fe, y esa fe lo obligaba a llamarse con un nombre musulmán, y se llamó Khalid Massoud. Bueno, pues allá él, ¿no? Sí, Ahora, claro. Eso no quiere decir que se haya convertido en un asesino por la fe. Claro. Se convirtió en asesino porque estaba con ciertas perturbaciones mentales, pero el yihadismo así expresado tiene matices que no checan perfectamente con este caso, o al menos no lo sabemos, porque la eficacia de los servicios ingleses permite prescindir de la información. Al señor lo matan a tiros, y entonces ya no lo puedes interrogar. Claro. Y lo más importante, el capital mayor que se podía haber obtenido de haberlo detenido y haberlo interrogado, y si tú quieres hasta exprimido como un trapo de cocina, ¿no? Bueno, pues ya no se pudo hacer y ya no conocemos sus verdaderas profundas motivaciones ni sus verdaderas relaciones, si es que las tuvo, con el Estado Islámico o con algún. Pero ahí está lo que tú has planteado, ¿no? La amenaza que viene de afuera, pues no viene de afuera, la amenaza está adentro. Es como en la Guerra Fría de la política mexicana, cuando los partidos, el proscrito Partido Comunista Mexicano trabajaba en los subterráneos de la clandestinidad, y entonces todo lo que le pasara malo a la izquierda era obra de la CIA o de Gobernación, ¿no? Y cuando a la izquierda mexicana le diste la oportunidad de participar electoralmente y registrar sus partidos, y pasaste del Partido Comunista al Partido Socialista Unificado de México y ahora al PRD, pues ya viste que la violencia y la destrucción también para la izquierda mexicana es endogámica. No, claro, la capacidad. Entonces, ahí tienes cómo se escinden, cómo se quiebran, cómo nace Morena, cómo el PRD se desgarra exactamente en donde tiene mayores posibilidades de visibilidad y de operación, que es, por ejemplo, en el Senado de la República. Claro. Esto que está ocurriendo en el Senado es verdaderamente hilarante, si no fuera porque para algunos puede ser hasta trágico. Por supuesto, claro. Entonces, yo creo que el mal anida, como decía un escritor muy cursi, el mal anida en el corazón del hombre. Y en el corazón de las instituciones y de las naciones es donde salen los verdaderos enemigos. Claro. El enemigo no siempre es el de afuera. Claro. No es lo mismo robarse una camiseta que hacer un brote terrorista, un ataque que hasta ahora ya va otro, el cuarto muerto, más el propio protagonista de la violencia, y la muerte y la zozobra y el cumplimiento de la profecía de Osama Bin Laden, que les dijo a los americanos y en general al mundo occidental: no van ustedes nunca más a dormir tranquilos. Les estamos robando la tranquilidad, la calma, el sueño, la paz. Claro. Eso es lo que les estamos quitando y eso nunca lo van a recuperar. Claro, que ese es el golpe, digamos, lo que explicaba ayer Mauricio Meschlam, lo veía también en la noche, decía, los objetivos blandos que le llaman, ya no son las grandes poblaciones, sino es la persona en el coche que arrolla además ya autos. no es que te quiten, muy difícil. No es que te quiten los zapatos y el cinturón cuando subes a un avión. Es mucho más. Ahora te avientan un coche, no hace falta un coche con explosivos. Así es. Puedes atropellar a la gente, los puedes matar. Y genera el tema del miedo. Y el sinónimo más blando del terror es el miedo. Claro. El miedo
permanente, el miedo de los niños Así es. cuando se van a subir al transporte escolar, el miedo de entrar a un cine, el miedo de estar en una plaza comercial, el miedo de ir a dar clases a una escuela. Etcétera. Ese es el fondo. Ese es el fondo y ese es el terror o el miedo ubicuo. El miedo está en todas Claro. partes. Oye, Rafael, antes de que te vayas, porque ya el tiempo nos está persiguiendo, Qué feo. yo quisiera conocer tu opinión. Ayer me llamó mucho la atención el doctor José Narro, secretario de Salud, el orador en el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo Bueno, viste? yo creo que este es uno más de los indicios de que la candidatura presidencial para el 18 del Partido Revolucionario Institucional va a recaer en José Narro. Tú lo ves así. Yo creo que él va a ser el candidato. ¿Qué día es hoy? Hoy es 24 de marzo. Apunta que yo dije el 24 de marzo que el candidato del PRI va a ser José Que conste en Narro. actas, ¿eh? Ya está ahí el pronóstico, Sí, porque además la lectura la de las maravilla de los señales. pronósticos es que uno puede decir cuando no le salen, bueno, me equivoqué. Pues sí. Pero cuando le salen, uno puede decir, ¿Ya es que ven? soy clarividente, Claro. soy ¿qué? ¿Cómo decir? Pitonizo. Hazme favor. Muy bien. A estas horas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Gracias, Muy bien. Rafael. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días. Buenos días, Rafael Cardona.